Amigos, le damos la bienvenida como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Estaremos trabajando para ustedes frente a los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Hoy, amigos, vamos a conocer los detalles más relevantes de una enfermedad infecciosa que puede llevarnos a la muerte. De hecho, Marilia es calificada como la primera causa de fallecimiento infantil en todo el mundo. Estamos hablando de la neumonía. Para ello vamos a conversar vía telefónica, nos acompaña vía telefónica Ana Vierma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal, a quien le damos por supuesto la más cordial bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Me disculpo por el tono de voz, pero ando un poquito afectada de salud. Bueno, estamos en temas de salud, esperemos que se mejore, que las buenas energías de este programa se le transmitan, que se mejore. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, empecemos, doctora, por definir, esa es la dinámica de este espacio. Vamos a definir qué es la neumonía o pulmonía, como también la conocemos. Muy bien, la neumonía es una inflamación del tejido pulmonar producida por algún agente infeccioso. Estos agentes pueden ir desde algunos virus respiratorios hasta agentes bacterianos y otro tipo de agentes como es el bacilo de la tuberculosis. En este caso, pues, dependiendo del paciente, uno puede llegar al diagnóstico. No es fácil llegar al diagnóstico de la neumonía. El diagnóstico de la neumonía uno lo hace más que todo por la clínica, lo que el paciente te refiere. Tengo que decirte que según la Asociación Latinoamericana de Tórax, tenemos que hablar de tipos de neumonía. Claro. En este caso, hablaríamos de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, que es diferente de la neumonía que se adquiere en los hospitales o a las neumonías que se adquieren en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a ir paso por paso, doctor, explicándonos para conocer, para que nuestro público conozca en detalle de qué se trata cada una de estos tipos de neumonía. Bueno, fíjense, la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que ocurre en cualquier sitio de donde estemos, pues. Claro. Son aquellos pacientes que también los tenemos que clasificar. Hay algunos pacientes que no tienen ninguna enfermedad subyacente, por ejemplo, que no tienen antecedentes, que no sufren de hipertensión, que no son diabéticos, que no fuman. Entonces, esos se tratan diferente a los pacientes que ya tienen un factor de riesgo, como los que nombré anteriormente, que son fumadores o que tienen un problema subyacente, como es la diabetes o la hipertensión o problemas cardíacos importantes. Entonces, estos pacientes, si no tienen ningún tipo de factor de riesgo, pues su tratamiento es mucho más fácil, son neumonías más leves y entonces las tratamos en forma ambulatoria, distinto a los pacientes que tienen factores de riesgo que ya debemos sopesar dependiendo del examen físico. Si ese paciente lo tratas en forma ambulatoria, es decir, que lo puedes tratar en su casa, o es un paciente que amerita hospitalización. Debo decirte que la epidemiología o lo que hablamos de qué es más frecuente las neumonías en las edades extremas de la vida, en los niños, como hablaste tú a la introducción del programa, y en los adultos de tercera edad. Claro. Vamos, creo que la pregunta la hago porque también uno se ubica aquí en este espacio como cualquier cristiano, ¿no? Uno no conoce el tema y uno se hace preguntas que seguramente nuestro público se le está haciendo. Vamos en esta es ¿cuáles son los síntomas? Exacto, porque que me dicen que no a mí, es fácil el diagnóstico, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo son los síntomas? La neumonía se puede confundir con otro tipo de enfermedad, con una gripe, no sé. Exacto. Sí, totalmente. Así comienza. Al principio comienza como te hablé, que puede ser distintos agentes que pueden colonizar el tejido pulmonar o la vía respiratoria. Puede comenzar como una simple gripe, con síntomas gripales, obstrucción nasal, moco en la nariz, y luego este paciente comienza a tener fiebre, malestar general, dificultad para respirar, tos con expectoración, que en ocasiones puede ser blanca, y esa expectoración puede cambiar en el transcurso del tiempo hasta llegar a ser con
con sangre y por supuesto en ocasiones tiene dolor en el tórax. Así comienza. Fíjate que los síntomas son muy inespecíficos, los puede dar incluso un proceso viral. Entonces, dependiendo de la gravedad o de los factores de riesgo que tenga este paciente, pues esos síntomas se pueden hacer más severos. En los ancianos es muy particular. La mayoría de los ancianos no hacen este tipo de síntomas, sino lo que ellos empiezan tú los ves como que no quieren comer, que duermen más de la cuenta, entonces eso es un signo de alarma, ¿no? Los pacientes ancianos se comportan diferente. Exacto, eso iba. Los síntomas, dependiendo de la persona o de la edad, varían. Sí, varían. Un paciente que tú no tienes un factor de riesgo, que es un paciente, entre comillas, netamente sano, pues los síntomas van a ser más leves y incluso el paciente puede autolimitar la enfermedad sin necesidad de llegar a un tratamiento. Pero cuando esto avanza, por supuesto, y el paciente tiene un factor de riesgo, pues hay que tratarlo. ¿Cómo se trata la neumonía? Después que el paciente va y te dice, mira, me siento mal, tengo fiebre de hace tantos días, tengo tos, tengo expectoración, me duele el pecho, me canso cuando camino, pues el diagnóstico de la neumonía es netamente clínico. ¿A qué me refiero con eso? Que tú tienes que examinar al paciente, ¿ok? Preguntar todo esto, lo que el paciente te está diciendo, y por supuesto lo examinas. Y al examinarlo, pues tú vas a tener algunos signos que te van a orientar de que ese paciente puede tener una neumonía, y ahí es cuando tú vas y pides lo que te va a complementar el diagnóstico. Y estos síntomas, dígame. Estos síntomas, doctora, ¿cuánto pueden durar? O sea, después de una semana, ¿cuánto tiempo para decir si es una neumonía, no es una gripe normal? Normalmente debe pasar 5 a 6 días. Normalmente eso se debe, cuando es algo viral, uno lo autolimita en una semana. Si no hay mejoría de estos síntomas, pues el paciente tiene que ir al médico. Fíjate, anteriormente nosotros teníamos lo que llamábamos un pronóstico epidemiológico, es decir, se estudiaba qué tipos de gérmenes eran los que más frecuentes se asociaban a las neumonías. Eso se hacía en casi todos los hospitales para tener un espectro de los gérmenes que causan la neumonía. Pues como todos sabemos, desde hace mucho tiempo eso no lo tenemos, tampoco tenemos las cifras de cuántas neumonías tenemos al año, por todos estos detalles de que no hay boletín epidemiológico. Entonces, pero uno sabía anteriormente que algunos gérmenes eran resistentes a algún tipo de tratamiento, y entonces uno no instauraba ese tratamiento. Claro. Doctora, y me pregunto, ¿estos gérmenes que tienen alguna relación con la cuestión climática? Es decir, si estamos en una temporada fría o una temporada de calor. O mucha humedad. Ahorita, por ejemplo, estamos con mucha humedad. Eso hace más propenso que la persona pueda tener neumonía. Aparte, por supuesto, que se contagia, se infecte. Sí, recuerde que todos los procesos respiratorios tú los adquieres a través de vía inhalatoria. Si tú tienes cambios climáticos, pues la gente acostumbra a reunirse más, estar sitios más cerrados, y eso pues puede conllevar a que tú tengas más posibilidad de contaminación. Y si es un paciente que ya tiene una enfermedad establecida, pues también se descompensa en esos momentos donde el clima varía, entonces son más propensos a tener la enfermedad. ¿Y una gripe mal curada o no bien tratada puede llevarnos a una neumonía? Sí, totalmente, porque eso tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿ok? Si tú tienes un sistema inmunológico que está disminuido porque ya has presentado una enfermedad previa, pues es más fácil que el germen se instaure y no respondas adecuadamente a ese germen y te enfermes. Así es. Bueno, amigos, estamos conversando sobre la neumonía y sus consecuencias. Para ello nos acompaña vía telefónica Ana Bielma, médico internista neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algoronal. Por supuesto, nos quedan muchas otras interrogantes sobre esta peligrosa enfermedad, la neumonía, que a muchos les encienden las alarmas. Personas cuando dicen, no, tiene neumonía, ya todo el mundo empieza a preocuparse. Exacto. Bueno, y para despejar esas dudas sobre la preocupación que nos genera esta situación de salud, nosotros vamos a hacer la pausa y la doctora seguramente nos va a responder esas interrogantes. Vamos a la pausa y ya regresamos. En breve, con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM
y rcr.tv. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Tienes una cita o una reunión social y quieres impactar con tu presencia? Lorena Chacón, maquilladora y experta en todo tipo de peinados, te ofrece su experiencia para que proyectes tu belleza. Para contactarla puedes comunicarte al 0412-935-6663 o a su Instagram @estilorenis. Lorena Chacón, tu mejor aliada en el cuidado de tu imagen. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la neumonía y sus consecuencias. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Ana Bielma, médico internista neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Doctora, ¿a qué complicaciones de salud podemos presentar o llegar si no tratamos una neumonía a tiempo? Las neumonías se pueden complicar, ya sea dependiendo de la agente que la produzca. Hay agentes que son más agresivos que otros y pueden tener complicaciones como derrame pleural, que significa que haya líquido en el pulmón, ¿ok? Y puede haber cavitaciones, es decir, se hacen como, para hablarlo coloquialmente, huecos en el pulmón, y eso va a depender del tipo de germen, pero lo más frecuente es que se compliquen con los derrames pleurales, que son las neumonías complicadas. Claro, y hay un tipo de secuela que esta enfermedad le deja a las personas una vez que se curó. ¿Qué tipo de secuela, valga la redundancia, o repetir el término? No. Si el paciente es sano, no tiene ninguna afectación pulmonar anterior, no. Lo que pasa es que recuerda que hay que clasificar los pacientes, si es un paciente sano o un paciente que ya tiene un factor de riesgo. Si es un paciente que tiene un factor de riesgo, que ya tiene una enfermedad pulmonar, pues eso exacerba su enfermedad. Por ejemplo, el caso de los asmáticos. Exacto. El asmático lo que hace es neumonías un poco más severas, pero al tú tratar la enfermedad no queda ninguna secuela. Claro. Ahí entra también, Marilia, amigos, la parte preventiva. Por ejemplo, las personas que han tenido esta circunstancia, esta enfermedad, por ejemplo, si son fumadoras, ya deberían de ponerle un stop a eso, ¿no? Detenerla. Totalmente. Uno, en la última
trabajo que hizo la Asociación Latinoamericana de Tórax, los pacientes fumadores estaban en el primer ítem. Es el primer factor de riesgo importante que debemos tratar de eliminar. Todo el mundo sabe y entiende y conoce que el hábito tabáquico produce enfermedad. Claro. Entonces, es un factor de riesgo que tú debes eliminar. Si un paciente fuma, va a tener más, es más propenso a que tenga una neumonía severa. Así es. Bueno, doctora, y hablando de los tratamientos, ¿cómo se trata esta enfermedad? Ok, después que tú diagnosticas la neumonía, sea por la clínica, la radiología de tórax, pides algunos exámenes de laboratorio y las pruebas de esputo. Te quiero hacer hincapié en lo que es las pruebas de esputo, porque nosotros tenemos que recordar que las neumonías pueden ser bacterianas, pero también pueden ser por el bacilo de la tuberculosis. Entonces, cuando tú instauras un tratamiento para la neumonía con los antibióticos recomendados en todas las guías, porque uno al inicio trata la neumonía de forma empírica, es decir, tú sabes que el paciente tiene una neumonía, pero aún no tienes qué tipo de germen es. Entonces, según las guías, tú instauras el tratamiento empíricamente con los antibióticos que son los más adecuados. Cuando este paciente, después de 15 días, tú ves que este paciente no mejora, pues tú tienes que pensar que esa neumonía está producida por otro tipo de germen que no es el más frecuente, como es el Streptococcus pneumoniae, o como la gente lo conoce en la calle, el neumococo. Claro, y esto es lo peligroso de que la gente tarde tanto tiempo en ir a un experto. Con los síntomas. Que han tenido los síntomas, y pero automedicándose. Y automedicándose. Eso es correcto. Y por confundir que es una gripe. Exactamente. El gran problema de Venezuela ha sido siempre, y no es de ahora, que nos gusta automedicarnos. Y lo otro que tenemos es que hemos perdido ese espectro epidemiológico de saber qué tipo de germen tenemos en nuestra zona. Al saber qué tipo de germen tenemos en nuestra zona, pues uno esta terapia empírica la instaura sin ningún problema. El problema es, tengo que comentarlo, que desde que tenemos la parte de lo que es la parte preventiva de cuando llegaron los médicos extranjeros, pues desconocían la parte epidemiológica y comenzaron a tratar las bronquitis con amoxicilina solo, vamos a poner el nombre, y discúlpeme, y nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo que que nuestro neumococo venezolano, para llamarlo coloquialmente, es resistente a este tipo de antibióticos. Entonces estamos comenzando a ver neumonías complicadas debido a que esta instauración de este tratamiento no es lo ideal. Claro. Doctora, y las personas que nos escuchan, que son de bajos recursos, que quizás estén pasando por esta etapa, y bueno, ya no han ido al médico, pero ya con estos tips que usted nos está dando, ya sospechan que quizás puedan estar en este cuadro clínico de la neumonía. ¿A dónde tienen que ir? ¿A qué especialista tienen que ir? ¿A qué centro público quizás puedan ir aquí en el caso de Caracas? Bueno, todo médico, incluso recién egresado, debe saber tratar una neumonía. Lamentablemente actual, como ustedes deben saber, y como todo el mundo ha sabido, el gran problema que tenemos en los hospitales de Caracas, donde no tenemos mayores recursos, pero en cualquier emergencia, cualquier médico puede diagnosticar una neumonía e instaurar el tratamiento. Internistas, neumonólogos, pueden instaurar el tratamiento. El gran problema ahí son los antibióticos, ¿no? Exacto. Sí, el gran problema viene de todo, porque en los hospitales carecemos de exámenes de laboratorio, de radiología, de tórax, ya sea porque no hay los insumos o porque no hay agua en los hospitales, pues esto se dificulta. El paciente tiene que costear todos estos estudios fuera, y todos sabemos cómo está la situación económica. Entonces todo se hace muy cuesta arriba, pero debo decir que el diagnóstico inicial de la neumonía es clínico, es examinando al paciente y conversando con el paciente. Por lo menos discúlpame, sé que te he interrumpido varias veces, pero es que hay una secuencia ahí que no quiero perder, un poco para el público que nos está escuchando, que quiere orientación. Entonces lo importante es que la persona acuda a un médico para que por lo menos le diagnostique que tiene esa neumonía.
Correcto, sí. Y incluso ese médico instaura su tratamiento, y cuando uno instaura al inicio el tratamiento, debe evaluar el paciente a las 48 horas. Si tú ves que el paciente no mejora, pues, y tú eres un médico general, debes referir a ese paciente o al internista o al neumonólogo. Doctora, y una vez que pasan estos 15 días que usted nos mencionó anteriormente, luego de ser diagnosticada la neumonía y el paciente no mejora, ¿es necesario una hospitalización? Sí, nosotros tenemos criterios de gravedad. Cuando tú vuelves a evaluar el paciente y cumple estos criterios de gravedad, pues uno decide cuál es el paciente que vas a hospitalizar. Y entonces, al tener estos criterios, tú lo hospitalizas y le instauras el tratamiento endovenoso a este paciente para que mejore sus síntomas. Claro, en el caso de los niños, Marilia. Exacto, eso iba. ¿Tiene que ser el mismo tratamiento? Bueno, en el caso de los niños es diferente, el espectro con los agentes infecciosos es diferente. Debo acatar que no soy pediatra, soy internista, soy de adulto, entonces en esa parte no puedo entrar en detalles. En mucho detalle, sí, pero el espectro de las bacterias es diferente en los niños. Y el cuidado, doctora, de un paciente que ya es diagnosticado con neumonía, ¿cómo debe ser en su casa? O sea, ¿debe estar resguardado cuando sale a la calle, de ponerse un tapaboca? ¿Cómo debe ser eso? No, tapaboca no. Las medidas normales en casa, una buena alimentación, reposo, el cumplimiento de sus medicinas, tanto para el proceso infeccioso como para su enfermedad de base, si la tiene. Claro, y el control con el médico debería ser a las 48 horas y luego al finalizar el tratamiento. ¿Se puede prevenir esta enfermedad, doctora? Sí, cómo no. Tenemos la prevención nace de la vacuna, de la vacunación. Recuerda que tenemos la vacuna antigripal que se utiliza anual, que deberían colocarse los pacientes de alto riesgo, ya sean los pacientes, por supuesto, los niños y los ancianos, y aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares ya establecidas. Y tenemos la vacuna antineumococo, que es la específica para el neumococo, que es el agente más frecuente que causa neumonía, que se coloca cada 5 años. Pero como ustedes podrán saber, nuestras crisis de salud, pues tenemos casi 2 años que no tenemos vacuna antigripal ni vacuna antineumococo. Debo denunciar que desde hace 1 año el ministerio no compra vacunas. Es lamentable la situación, pero bueno, aquí tratamos de darle soluciones y tips. Por lo menos la orientación, que la persona se ubique, sepa dónde está, tomar medidas preventivas, cosas como, por ejemplo, como ir al médico y diagnosticar que tiene por lo menos diagnosticar que tiene la enfermedad y buscar soluciones. No tomárselo a la ligera, no dejar pasar tanto tiempo. Son varios tips que nos dio la doctora que creo que son bien importantes para nuestro público. Correcto, es así. Lo principal es saber que tienes algo que no ha mejorado y que debes acudir al médico para saber si estás entre un proceso gripal, una bronquitis o una neumonía. Así es, doctora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sus redes sociales, punto de contacto. Bueno, tenemos el Twitter, @neumo2009, mi Instagram, Ana Bielma Rangel, y mi correo electrónico, internista07@gmail.com. Agradecidas con la doctora Ana Bielma, médico internista neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal, por habernos aclarado todas las dudas con respecto a esta enfermedad como es la neumonía y además sus complicaciones que pueden traer para la salud. Así es, bien importante todos los datos que nos ofreció la doctora. Nosotros llegamos al final de nuestro espacio. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que nos pueden seguir y también interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR